grabar. De nuevo, bienvenidos todos y todas. La sesión de hoy pues es una especie de sesión de cierre de la primera unidad, de la segunda unidad, perdón, que está dedicada a la imaginación. Yo os confieso ya desde ahorita que tengo una deuda con todos y todas, que es, déjenme ver que todavía están ingresando más, que es que necesito integrar las reflexiones que hicimos sobre Castoriadis, y eso todavía faltaría por integrar. Pero creo que la sesión de hoy puede darme pie a ver cómo incluyo esas discusiones que tuvimos con Alfonso, que creo que sí está aquí hoy, creo que sí, o espero que llegue, para que bueno, podamos como tener una idea de ese concepto de imaginación política que a nosotros nos interesa. Hola. ¿Ustedes me perdieron en la grabación o no? Sí. O sea, se siguió grabando, pero tú te fuiste. Bueno, pues esperemos que no se vaya. Si se sigue grabando y se queda en blanco, no, quedáis vosotros ahí, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, entonces yo volveré a entrar rápidamente. Bueno, entonces decíamos que entonces la sesión de hoy la vamos a dividir en dos partes. En la primera, Monse se dio la tarea de leer un texto de Weiner sobre unas críticas al concepto de imaginación en Arendt. Ella empieza con eso y yo cierro un poco con un PowerPoint donde recojo las ideas tanto de Kant como de Arendt, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Monse, cuando tú quieras, yo ya me callo. Esperemos que esto... Muchas gracias. Bueno, lo que yo quisiera comentar aquí en realidad es muy breve. Perdón. Prácticamente, bueno, para ubicarnos, pues creo que valdría la pena recordar por qué la sesión anterior la dedicamos a Kant, ¿no? Con las exposiciones de Aura y de Ernesto. Y digamos, recordando el contexto más general que ya nos comentaba pues Ernesto, el contexto más amplio de los intereses de Kant, pues estaba precisamente la superación de este escepticismo empírico o de este absolutismo sí, del racionalismo, ¿no? Eh, y desarrolla esta explicación de el entendimiento y la sensibilidad. Y después de dar como todas estas, digamos, bueno, después de plantear todo este o explicar todo este panorama, intenta o nos explica cómo es que se da una conexión entre estos dos ámbitos, ¿no? Entre el entendimiento, entre esas categorías y esos conceptos puros del entendimiento y las intuiciones de la sensibilidad, y lo hace a través de los esquemas. Esa es como su respuesta y eso es lo que vimos la vez pasada. Y esos esquemas son dados por la imaginación. El tema de nuestro seminario de este semestre es la imaginación y por eso como que nos detuvimos más en los esquemas, aunque son pues propiamente abordados en la crítica de la razón pura, ¿no? Esos esquemas que pues ya veíamos son entendidos como una regla general, pues que nos permiten identificar qué conceptos o qué categorías aplicar a qué determinados fenómenos particulares, pues al ser general tienen una cierta afinidad con los conceptos. Ahora, al ya haber como superado esta primera dificultad que tenía, bueno, o que intentaba superar Kant entre empirismo y racionalismo, pues se topa como con una nueva dificultad o un nuevo problema, una nueva inquietud, que es cómo superar pues como la limitación a lo subjetivo, cómo pasar a aquello que es verdaderamente comunicable y
lo hace precisamente a través de el abordaje de la experiencia intersubjetiva de lo bello y de lo sublime, que fue lo que nos explicaba Aura, ¿no? Eh, lo aborda a través de esta experiencia y en la crítica del juicio, pues Kant desarrolla a profundidad pues, otro tipo de juicios, que son los juicios reflexionantes, que tienen la, eh, la particularidad o la, pues, eh, la particularidad de tratar precisamente con particulares, ¿no? Entonces, el tema o uno de los temas centrales es este del juicio reflexionante, que vamos a ver con lo que exponga pues ahorita la doctora Maite, que además pues lo hemos visto, lo hemos ido viendo en sesiones anteriores y pues como los planteamientos kantianos pues están conformados por diversas pues categorías y conceptos, ¿no?, que se articulan, pues tenemos, o sea, no podemos dedicarnos solo a ver el juicio reflexionante, sino que vamos tocando todos aquellos conceptos que nos ayudan a entenderlo mejor y a ubicarlo dentro del planteamiento más general de toda la teoría, ¿no? Entonces, es ahí donde hemos visto, pues, con Ernesto los esquemas. Lo que está de fondo es la imaginación y la preocupación por los particulares, pero también hemos ido viendo, pues, ¿cómo se llaman estos? Conceptos como el sensus communis con la doctora Dora Elvira, la ejemplaridad, que también vimos al inicio, que más o menos también explicamos la doctora Maite y yo, y que ahora en esta sesión como de cierre, pues va a ser retomada, y también pues vamos a ver como todos esos como conceptos que hemos ido viendo a lo largo de varias sesiones, pues se articulan, ¿no? Y digamos, pues la doctora nos va a ayudar a hacer como esa síntesis. No sé si tuvieron oportunidad de leer el texto este de Weiner, en el que pues hace una relectura de estas conferencias de Arendt, que es donde Arendt recupera la teoría del juicio reflexionante, y le hace una serie de críticas que además son críticas que han ido como saliendo aquí a lo largo de las sesiones. No me voy a, pues, centrar en ellas porque, pues, además, a lo mejor nada más es como desviar la atención de lo que vamos a ver hoy, pero digamos que la principal que le hace es que como que Arendt eh, ignoró que en realidad sí había una teoría política kantiana que pudo haber recuperado, ¿no? O sea, como que para qué se fue a la teoría del juicio y a la crítica, pues a la tercera crítica, si en realidad en la doctrina del derecho se encuentra esta filosofía política kantiana, ¿no? Lo que, y también esa podría ser nuestra propia crítica como al rodeo que estamos haciendo aquí, ¿no? De por qué hablar de la imaginación, por qué hablar de las emociones, y una pregunta que de hecho pues ha salido un par de veces, eh, o sea, ¿cuál sería la ganancia de afirmar que no hay algo tal como una esencia o una naturaleza humana que nos permite pues ponernos de acuerdo y actuar en común, etcétera? ¿Y por qué necesitamos buscar alternativas? Pues porque de fondo yace como esta concepción de la política arentiana, en la que el tema central es la libertad, ¿no? Y entonces, eh, precisamente en un esfuerzo como por salvar ese elemento de la libertad, pues es que la libertad en política es que acudimos a Arendt. Entonces, Kant no retoma la doctrina del derecho, digo, Arendt no retoma la doctrina del derecho kantiana, porque es una manera de entender la política todavía como
lo gubernamental, ¿no? Y las acciones gubernamentales. Y si se fijan aquí, bueno, en estos seminarios, pues todo el tiempo estamos tratando de entender la política en términos distintos a esos, ¿no? Y entender la política como este ámbito en el que dialogamos, eh, nos, nos escuchamos, nos vemos, etcétera, ¿no? Por eso está de fondo Arendt y por eso como que constantemente volvemos a ella y bueno, pues también será a través de ella que hagamos como esta síntesis que nos presente la doctora May. ¿Sale? Y ya. ¿Ya? Ujú. Ok. Entonces, la objeción fundamental que encontraste fue esta, ¿no? Que Arendt, ¿por qué ocuparnos de Arendt? O sea, ¿por qué Arendt se ocupa de la crítica del juicio para pensar el ámbito de la política, cuando en realidad tenemos una doctrina del derecho, ¿no? Donde podría haberse basado para tal, ¿no? Está bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, un poco para ilustrar lo que estaba diciendo Monse. A ver, déjenme ver. Bueno, de una vez voy a compartir. Creo que, lo que voy a proponerles ahorita va a dar un poco cuenta, espero, de esto, de esta pertinencia de pensar la política desde la teoría del juicio y de pensar el papel que juega la imaginación y las emociones. O sea, acuérdense que nuestro seminario es justamente el juicio, la imaginación y las emociones en política. Entonces hemos trabajado el tema del juicio, estamos trabajando el tema de la imaginación y la semana que viene ya empezaríamos a trabajar el tema de las emociones, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a ver si puedo pasar a la siguiente. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora en esta sesión? Y que me gustaría, bueno, son 11:20, a mí me gustaría no dedicarle, espero, no mucho más de 50 minutos para que el resto del tiempo podamos discutir entre todos y cerrar un poco esta parte dedicada a la imaginación. A ver, yo lo que quiero es determinar o establecer la relación constitutiva que existe entre los juicios y la imaginación. Y lo vamos a hacer pues, sirviéndonos de Arendt y, por supuesto, espejeando o viendo cómo Arendt recupera a Kant, de manera que los comentarios de Aura y los comentarios de Ernesto, que están por ahí, son súper fundamentales aquí, o sea, son muy importantes. Y el objetivo secundario es abrir la discusión acerca de la capacidad instituyente de la imaginación a través de los juicios. Todavía no me queda, no encuentro el vínculo bien con el ámbito de las emociones, que es lo que tendremos que trabajar a partir de la siguiente sesión, pero digamos que el horizonte último de pues incluso de este seminario, podríamos decir, es que, bueno, a mí me interesa pensar una teoría del juicio que nos permita reivindicar el principio político de lo común como principio instituyente, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece que la imaginación y las emociones son las dos bisagras que son fundamentales para establecer este vínculo entre teoría del juicio y carácter instituyente del principio de lo común, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que está al fondo, pero digamos, en principio ahora, como objetivo secundario, pues abriríamos la discusión a esta capacidad instituyente de la imaginación a través de los juicios. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy primero, de nuevo, ya sé que están ustedes ya, algunos de ustedes deben estar cansados de discutir varias veces esto, pero no, yo creo que nunca es suficiente. Vamos a definir los juicios políticos y establecer su especificidad, más o menos de manera rápida, para luego definir la imaginación y su papel en cuanto facultad, tanto para el conocimiento como para la reflexión. Y hecho esto, vamos a establecer la conexión entre discurso, imaginación e institución de lo común. Como ven, ya vamos como acercándonos a nuestro asunto. Bien, entonces, nada más para no perdernos de vista. ¿De qué estamos hablando? Porque de pronto nos metemos a leer pues la crítica del juicio, la crítica de la razón pura, nos metemos a leer las lecturas, las conferencias de Arendt sobre Kant,
¿y de qué estamos hablando? O sea, perdemos como cuál es el sentido, ¿no? Bueno, pues la idea, digamos, o como una definición mínima de nuestro objeto ahorita de trabajo y de estudio es que un juicio político es una evaluación razonada de la acción política. Podríamos, digamos, acordar que esto es un juicio, una evaluación razonada. Entonces, ahí está, lo que estamos diciendo es que entran en juego la valoración, la evaluación es valorar, ¿no? Razonada, pues no sé si es la razón en tanto pensamiento, en tanto reflexión, entra en juego, y el objeto de esa reflexión, ¿no?, y de esa valoración es la acción política. Vale, ahora, dicho esto de manera muy general, vamos a tener como 3 preguntas en el aire. ¿Qué hace un juicio político? Es decir, ¿qué distingue los juicios políticos de un juicio médico, ¿no?, que sería una evaluación razonada sobre un problema o un fenómeno relacionado con la salud? ¿O qué hace la diferencia de estos juicios con los juicios de la matemática o de la física, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tiene el contenido de estos juicios para esta especificidad, para la especificidad del juicio político? ¿Y qué es lo que se transmite o se expresa en ellos? Van a ver cómo esto luego aparece, ¿no? Bien. Lo primero que hay que entender es que lo característico de la política es la permanente disputa. Es decir, ¿y qué disputamos? Hay un permanente conflicto, un desacuerdo siempre en torno a los juicios que emitimos sobre lo político. Es decir, la política en tanto este debate permanente sobre las acciones a llevar a cabo, los fines a perseguir, etcétera, ¿no? Si entendemos así la política, ¿no?, si la entendemos no como estrategia de administración y gestión del Estado, como bien estaba explicando Monse, sino que la entendemos más bien como este ámbito donde la acción y el discurso están entretejidos para configurar un entramado de relaciones interpersonales que nos permiten vivir juntos y articular una comunidad. Si lo entendemos así, entonces la característica fundamental de la política es la disputa, o el conflicto, el desacuerdo. Bien. Entonces, lo que ocurre es que en la evaluación de la acción política estamos ya en el conflicto, estamos ya, digamos, enfrentando nuestros juicios con los de otros. Al emitir un juicio sobre una acción política, sobre una situación en el espacio público, ya estamos inmediatamente en la disputa con otros sobre el juicio hecho, ¿no? Entonces, desde el mismo momento de emitir un juicio estamos ya en el conflicto, pues, ¿no?, en el desacuerdo. Bien. Ahora, los conflictos en el ámbito político no se pueden, o sea, en el ámbito del discurso político, no se pueden resolver como se resuelven las disputas en el ámbito de la ciencia, de la matemática o de la física, ¿de acuerdo? Por eso, precisamente, resulta que los juicios determinantes de los que nos habló Kant en la crítica de la razón pura, cómo los caracterizó, cómo los fundamentó, cómo determinó la posibilidad de establecer su validez, toda esta manera de concebir el juicio determinante no nos sirve para el ámbito de la política entendida como la acabo de definir, ¿de acuerdo? Si nosotros entendemos que lo político es un complejo entretejido de acciones y discursos y que ese entretejido, digamos, lo que hace es articular un universo simbólico donde la acción y la palabra se tornan significativas, entonces, ¿no?, nos damos cuenta de que la emisión de juicios se vuelve fundamental, se vuelve, digamos, instituyente de lo político mismo. Lo político es un complejo entretejido de acciones y discursos, si lo político entonces tiene que ver con ese entramado simbólico, entonces necesariamente los juicios que emitimos en el ámbito, digamos, público, son fundamentales para establecer ese universo simbólico, ¿no?, para constituirlo. Bien. Entonces, no cualquier, como dije antes, no cualquier juicio, sino vamos a ver por qué los juicios reflexionantes son los que nos dan mejor cuenta de, esta capacidad, ¿no? Bueno, entonces, la capacidad de juzgar
en el caso de los juicios reflexionantes y no determinantes, nos ayuda a orientarnos en el mundo, nos ayuda a darle un sentido experiencial a lo que nos afecta, a lo que nos conmociona, sin reducirlo a concepto, a ley o regla. Todos los que hemos estado siguiendo hasta ahorita, digamos, digo, salvando Fernanda, que no estaba con nosotros, las sesiones previas, ya esto nos parece como, no es una obviedad, pero nos parece muy entendible, ¿no? Es decir, cuando juzgamos acerca de un evento político, no nos sirven los juicios determinantes donde tenemos ya un concepto, una regla o una ley que nos dice cuándo la emisión de nuestro juicio puede juzgarse como verdadera o falsa. Los juicios en el ámbito de lo político no son verdaderos o falsos, tienen otras características. Por tanto, los juicios determinantes no nos sirven, los que nos sirven son los reflexionantes para establecer este vínculo digamos, del juzgar con la acción en el ámbito político, ¿no? Va. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características del juicio político? Yo había dicho que una de mis tareas, que la primera tarea era determinar cuál era la especificidad de los juicios políticos. Bueno, entonces, para poder determinar esa especificidad, vamos a ver en qué consisten los juicios reflexionantes, que son los que nos dice Arendt, que se acercan más a esta manera de juzgar, que no se acercan más, que son los que nos permiten pensar la manera en que juzgamos en el ámbito de la política. Entonces ya hemos visto, no me voy a demorar en eso porque pues ya no es como materia pasada, que el reflexionante es un juicio singular y en él los conceptos involucrados no determinan el objeto de juicio. Es decir, en los juicios determinantes, como ya nos explicó muy bien Ernesto, lo que hacemos es subsumir los particulares en principios universales que da el entendimiento. En cambio, en los juicios reflexionantes no contamos con conceptos que determinen nuestro juicio sobre un fenómeno particular, sino que partimos en efecto del particular, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el rasgo fundamental que a nosotros nos interesa de los juicios reflexionantes estéticos, que son los que recupera Arendt? Bueno, justamente este asunto que nos explicó también muy bien Aura, que no operan conceptualmente. Por eso la facultad kantiana de juzgar estéticamente es una facultad particular de juzgar los objetos según una regla, pero no según conceptos. Entonces aquí es importante enfatizar algún tipo de regla debe haber cuando emitimos un juicio, porque no es que los juicios reflexionantes puedan ser unir palabras de manera arbitraria, algún tipo de regla seguimos, ¿no? O unir conceptos de manera arbitraria, o hacer afirmaciones, digamos, sin coherencia, algún tipo de regla funciona ahí, pero no funcionan los conceptos como determinantes de, del juicio que emitimos sobre el particular, ¿no? Entonces, lo que nos dice Kant, y eso es un poco lo que vimos la sesión pasada, es que en el caso del gusto, lo que tenemos es que la facultad de enjuiciar, dice, se podría definir el gusto por la facultad de enjuiciar aquello que hace universalmente comunicable nuestro sentimiento a propósito de una representación dada y sin mediación de un concepto. O sea, lo que estamos diciendo es que es posible comunicar juicios de gusto, y cuando estamos comunicando, eso significa que hay otro que puede entender ese juicio, no otro, sino muchos. Pero si eso es así, no puede ser meramente una enunciación particular y única de una sola vez. Algún rasgo tiene que tener que nos permita que sea comunicable, sin que ese rasgo, sin que esa regla, digamos, determine una relación de un concepto universal con el particular, pero algo debe haber ahí para que los otros me estén entendiendo cuando emito el juicio, ¿no? A pesar de que no sea un concepto lo que esté mediando, ¿va? Bueno, entonces, lo que encuentra Arendt en Kant es que, digamos, que la validez de los juicios reflexionantes, es decir, estos juicios que se emiten a partir de un particular, valga como cacofonía,
a partir de un particular, sin la mediación de un concepto, que para determinar la validez de dichos juicios no lo hacemos a partir del objeto juzgado, sino a partir de la aprobación o desaprobación de lo juzgado, atendiendo a la regla que constituye el sentido común. Por tanto, no teníamos una regla en el sentido de un concepto universal dado que nos permitiera establecer la validez del juicio reflexionante, pero sí tenemos algún tipo de regla. ¿Qué regla es esa? El sensus communis. Estuvimos dedicando una sesión entera con Monse a discutir el sensus communis, no sé si ella quiere añadir algo, y otra sesión la dedicamos con Dora Elvira, con la autora Dora Elvira, también a discutir el sensus communis en diferentes autores y en la propia, en Kant y en la propia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de ahí, no? Sí, Sí, dime, sí, o dime. sea, justo nada más decir que o sea, ese tipo de regla no está en el objeto, tampoco está en el sujeto como si tuviéramos ya algo precargado o así, sino que justo está en las dinámicas de relación que podamos establecer. O sea, es algo que se da fuera de el individuo y fuera del objeto y solo se da en esa interacción entre los muchos. Exacto. Y fíjate lo que dice Kant, no Arendt, sino Kant. El sentido común, por el cual concedo validez ejemplar, es una mera norma ideal. Con esta norma presupuesta, podríamos con derecho convertir en regla para todos un juicio que concuerda con ella y también la complacencia en un objeto que ese juicio exprese. O sea, lo que nos está diciendo es que si seguimos a Kant, estamos pensando el sensus communis como una norma ideal. ¿Se acuerdan que estuvimos discutiendo, bueno, Monse no lo puede recordar mucho, diferentes maneras que ha habido en la historia de la filosofía de entender el sensus communis, y que, por ejemplo, en Kant parecía que en ciertos momentos era algo así como cuasi natural, ¿no? Como una especie de facultad. Pero buscando en la crítica del juicio, lo que encontramos es que el sensus communis es aguas, es una norma que no está establecida, sino que digamos que es una norma ideal que tenemos que convertir en regla. Presuponemos que existe tal cosa como un sensus communis compartido por todos, que funciona idealmente para convertir en regla ciertos, pues digamos que los ejemplos, que es lo que vamos a ver posteriormente. O sea, ciertos procedimientos para emitir juicios particulares, ¿sí? No sé si todo el mundo, no sé si estamos siendo claros en esto, para no pasar, porque esto es muy importante, ¿no? Entonces, el sensus communis es una regla, es una norma ideal, no es una norma ya dada, no es ya una norma sustantiva que ya esté establecida. Es una especie de condición de posibilidad. ¿Qué quiere con presupuesto? Ajá. Esta norma está presupuesta porque, Sandra, porque necesitamos presuponer cuando emitimos un juicio. O sea, si yo digo Trump fue el peor presidente de los Estados Unidos, estoy emitiendo un juicio de valor que yo espero que sea, bueno, que lo estoy comunicando y estoy esperando que sea entendible por los demás. Ya no digas que sea aceptado como válido, sino cuando menos entendible. Cuando yo emito el juicio estoy presuponiendo que los demás me entienden, aunque no compartan mi juicio, ¿de acuerdo? Entonces, siempre presuponemos ese sensus communis que nos permite emitir los juicios. En el caso del arte, por ejemplo, en el caso de una obra de arte, si yo veo el Guernica y yo emito un juicio tal como
mm, el Guernica es una de las obras fundamentales de la pintura del siglo XX, con una fuerza expresiva antes nunca alcanzada, yo qué sé, por decir algo. Eso es un juicio. Yo emito el juicio y presupongo que los demás pueden entender mi juicio. Ujú. Es ¿De que acuerdo? mencioné la palabra naturaleza y como que ahí no entendí. La O sea, palabra. eh, ¿cómo se relaciona eso con la naturaleza? Ah, porque lo que pasa es que estuvimos viendo, ¿te acuerdas, Sandra, en una sesión anterior con Monse, que ha habido diferentes caracterizaciones? De hecho, aquí lo tengo, según Ferrara, ha habido diferentes caracterizaciones del sensus communis. Por ejemplo, él menciona la gadameriana, menciona la fenomenológica, a ver, le voy a decir, porque además las tengo La justamente aquí, kantiana la kantiana, cuasi-naturalista, ¿no? ajá, exacto. Es Y que entonces, no sé si, perdón, nada más para preguntarle a Sandra, a lo mejor eso para aclarar. O sea, más bien tú cómo estás entendiendo naturaleza. O sea, tú, Sandra. O sea, No, cuando escuchas naturaleza, ¿hacia dónde como se que está yendo? o sea, pareciera que hay un sentido en cómo funciona, ¿no? Y un orden o algo así. Como una esencia, ¿no? Así, ¿no? Ujú, ok, ujú. Ajá. ¿Sí? pero no es el caso. O sea, fíjate, lo que dice es que la manera en que Kant, dice Ferrara, la manera en que Kant entiende el sensus communis, dice, puede entenderse mejor como una facultad natural en cursiva del ser humano. Ah, Y la idea, fíjate, en el parágrafo 19 de la crítica del juicio, Kant señala por qué en cuestiones de gusto no podemos contar con el consentimiento de todos los que examinan una cuestión, sino que a lo sumo podemos solicitar ese consentimiento. Dice, no podemos contar con ese consentimiento, continúa Kant en el parágrafo 20, porque a diferencia de lo que sucede cuando nos ocupamos del razonamiento lógico, no poseemos un principio que podamos suponer que es compartido universalmente. Y sin embargo, si estos juicios fuesen completamente independientes de cualquier principio, como lo son los que se refieren a lo placentero, la cuestión de su validez universal ni siquiera podría plantearse. Entonces, así, los juicios que atañen a lo bello y los que se refieren a la ejemplaridad deben situarse en algún lugar entre los juicios completamente subjetivos acerca de lo placentero, eso era lo que nos explicaba muy bien Aura y también mencionaba Monse, y los juicios cognitivos o morales, que en cambio proceden de principios específicamente especificables mediante conceptos. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que los juicios reflexionantes deben situarse en algún lugar intermedio entre lo subjetivo, o digámoslo, meramente subjetivo, cuando digo, ay, me encanta este vino, qué rico está. Bueno, pues es un juicio donde expreso placer, el placer que me produce tomarme esta copa de vino, ¿no? Entonces, pero esos juicios son meramente subjetivos. Ahora bien, hay otros juicios, que son los juicios de gusto, que son estos juicios reflexionantes que sirven también para la política, que no son meramente subjetivos, pero tampoco son objetivos en el mismo sentido en que es objetivo un juicio acerca de la matemática o un juicio moral, de acuerdo con Kant, ¿no? Pero entonces, para que podamos decir que esos juicios pueden demandar algún tipo de validez más allá de la subjetividad, ¿no? Algún tipo de validez objetiva, pues, tenemos que pensar que hay alguna regla que los permite, eh, poner, ¿no? nos permite a nosotros apelar a su validez. Esa regla es el sensus communis. Ahora bien, ¿qué es el sensus communis? Eso es justo lo que estamos viendo aquí. Por eso puse aquí el concepto y la regla, ¿no? Entonces, el sensus communis
dice que es una norma ideal. Vale, pero ¿esta norma ideal en qué consiste? Bueno, entonces, en Kant y en Arendt parece que es una cuasi facultad natural, una especie de facultad que tenemos que nos posibilita para generar reglas. ¿Sí, sí lo ves? De la misma manera que la imaginación nos permite generar esquemas para el conocimiento, como vimos la semana pasada, el sensus communis nos permite, bueno, los sensus communis y la imaginación nos permiten generar ejemplos que van a funcionar como reglas. Por eso dice, podríamos con derecho convertir en regla para todos, ¿no? Un juicio que concuerda con ella y también la complacencia en un objeto que ese juicio exprese. Alguien levantó la mano, creo. No sé si me... ¿Tania? Sí, creo que, bueno, no sé si alguien más, pero yo sí. Ajá, dime. Esto del sensus communis en Kant, pensándolo como una facultad natural y en combinación con la imaginación, no sé si lo podríamos ver o aterrizar en el imperativo categórico, en esta Eh, formulación del imperativo categórico. No, es justo al revés. Ajá. A ver, Aura mueve la cabeza y dice que no. ¿Por qué no, Aura? No, mejor tú di, Maite, y ahorita digo por qué. No, justo lo que tenemos en el imperativo categórico es que ya está dado el principio. O sea, ¿por qué no le sirve a Arendt la crítica de la razón pura? Ni a Kant tampoco, bueno. Ni la crítica de la razón pura, ni la crítica de la razón práctica le sirven a Arendt para pensar la política. ¿Por qué? Porque la crítica de la razón pura se ocupa de juicios cognitivos, de juicios acerca del conocimiento del mundo, ¿no? De la posibilidad del conocimiento del mundo. Y entonces nos explicó muy bien Ernesto, que anda por ahí, cómo es que la imaginación se ocupa ahí de hacer un juego entre la sensibilidad y el entendimiento, generando esquemas que permiten hacer esa unión y permiten el conocimiento del mundo. Dicho esto muy rápido porque ya lo vimos la sesión pasada. Pero resulta que en el caso de lo bello y en el caso que a nosotros nos interesa, que es el de la política, los juicios no son cognitivos, no son determinantes. Cuando yo digo la justicia distributiva es la mejor forma de articular la vida en comunidad, por decir, estoy emitiendo un juicio sobre un asunto político que es controvertido, que no es determinante, es decir, que no tiene la posibilidad de que digamos que es verdadero o falso así nomás, sino que más bien se trata de un juicio cuya validez tiene que ver con la posibilidad de la aceptación, no universal, pero sí lo más general posible por la comunidad. De la misma manera que yo puedo decir, el perreo es la peor música o baile o danza, no sé, es danza, ¿no? Que yo en mi vida se me hubiera ocurrido. Ok, eso es un juicio sobre, no que yo, sino yo pretendiendo universalidad digo, el perreo es el peor tipo de danza que haya existido jamás. Vale. No puedo pretender que todo el mundo diga, es cierto lo que está diciendo, es verdadero. No. Yo quisiera que todo el universo, el mundo mundial, estuviera de acuerdo conmigo en eso. Pero, pues no puedo, puedo demandar anuencia a mi juicio, pero no puedo, como cuando digo 2 más 2 son 4, decir eso es verdadero y el que diga que 2 más 2 son 5 es falso, está equivocado. ¿Ves? No puedo demandar que se asienta mi juicio sobre el perreo, pero no lo puedo exigir. Ajá. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que el principio, que los principios de la moral kantiana
son determinantes, no son reflexionantes. Entonces no cumplen con esto que estamos diciendo, Tania. ¿Sí me expliqué? ¿O te hice demasiados ejemplos y se perdió toda la idea? No, sí, o sea, sí sigo como el argumento. Igual y mi confusión fue porque, por ejemplo, ¿no? En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, está como formular un juicio, ¿no? Una ley universal que, pues, a fin de cuentas, va pensada en preguntarse, ¿no? Me gustaría que todos aquellos en mis mismas condiciones mintieran para salvarse de no sé qué, y tu respuesta es, no, eso no puede elevarse a una ley moral, ¿no? Yo lo estaba pensando como este tipo de sensus communis, en el cual aparentemente cualquier persona que se haga esa formulación puede llegar a la conclusión de no, y cómo juega la imaginación también en esto. Lo estaba viendo como de imaginarte, ¿no? Si en estas mismas condiciones. Entonces quizá ahí vino mi confusión, pero ahorita que ya volviste a mencionar esto, ya me quedó un poquito más claro por qué como tal no entraría como tal en el planteamiento del juicio reflexionante. No, los juicios... Pero mi confusión era por eso. Okay. Recuerda que hay juicios determinantes, juicios reflexionantes. Dentro de los juicios reflexionantes están los teleológicos que no nos interesan y todavía no hemos aclarado bien por qué. Eso es uno de los pendientes que nos quedaba, ¿verdad? Y están estos que son los juicios estéticos, que son los que nos interesan. Y nos interesan para la política, ¿por qué? Porque, como empecé diciendo al inicio de esta exposición, si entendemos la política como este ámbito del debate permanente, como esta confrontación permanente acerca de lo que nos parece correcto o incorrecto de nuestras acciones en comunidad, y eso es permanentemente debatible, entonces no hay cabida para los juicios determinantes, sino solo para aquellos que están sujetos a la persuasión, a la comunicabilidad, al debate, pues, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos como tratando de caracterizar ahora. No sé si hay más preguntas antes de que continúe. Bueno, no es tanto bueno, sí, un poco una pregunta, que es, justo ahí entraría lo que discutíamos con Wittgenstein, ¿no? De cómo los conceptos políticos, con su esencia debatible, lo que se hace precisamente con esos conceptos es un poco debatir su aplicación, ¿no? O sea, las reglas y cómo se aplican, y en ese sentido se abren los márgenes o se mueven los márgenes de lo político. Sí, justo. O sea, donde yo quiero llegar al final es justo a esto. O sea, obviamente aquí estamos hablando de los juicios, pero ¿qué es un juicio? Emitir un juicio es, digamos, una serie de juicios que generan un discurso sobre el mundo, y eso es el lenguaje, ¿no? Bueno, entonces, si en lugar de hablar en términos de los juicios, como lo estamos haciendo con Kant y con Arendt, habláramos en términos de los conceptos y del lenguaje, como lo haríamos con Wittgenstein, ¿no? Lo que estaríamos diciendo es que la política es una región del lenguaje donde los conceptos de los que se nutre esa región del lenguaje tienen como característica fundamental ser esencialmente debatibles. O sea, ahorita lo que estamos diciendo es que los juicios reflexionantes son esencialmente debatibles. No podemos determinarlos. Son fruto de una reflexión, ¿no? De un ejercicio de imaginación y de reflexión, y que compartimos con los otros y que requieren del asentimiento de los demás, ¿no? Y para ese asentimiento, en muchos casos, requerimos de la persuasión. Bueno, no, siempre requerimos de la persuasión, ¿vale? Entonces, en el caso si esto en lugar de verlo así, lo vemos en términos wittgensteinianos, lo que hablaríamos es de, conceptos esencialmente debatibles. ¿En qué consisten esos conceptos esencialmente debatibles? Bien, consiste en que los conceptos políticos, el concepto de justicia, de democracia, son conceptos que en el fondo no son descriptivos, sino que son normativos, tienen una carga normativa a debate. Por ejemplo, el concepto de democracia, por escoger alguno,
pues no es que estemos describiendo un sistema político, tan, y ya, lo describimos y ya queda, ¿no? Como si fuera ya determinado y un concepto cerrado, sino que lo que tenemos es un concepto que está a debate, y en el mismo debate del concepto se juegan posiciones políticas. Habrá quien diga, pues mira, si no es democracia radical, no es democracia. Si no es democracia participativa, no es democracia. Y en cambio un defensor de la democracia representativa dirá, no, bueno, esta es una forma de... Y eso también es democracia. Pero ahí, en el debate sobre el concepto, se está debatiendo ya políticamente. Bueno, pues con con la introducción que Arendt hace de los juicios reflexionantes al ámbito, para pensar el ámbito de la política, justo eso es lo que digamos, se puede hacer una analogía. Los juicios reflexionantes son esencialmente debatibles. O sea, ella dice, o sea, yo había puesto una vez como ejemplo, bueno, Eichmann es el epítome de la banalidad del mal, ¿no? Y entonces, digamos, yo hago este juicio, pero alguien podría decir, bueno, de hecho fue muy impugnado el concepto mismo de banalidad del mal, ¿no? Todos los consejos judíos, todavía hoy los historiadores, bla, 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 dicen que ese concepto es un error y que está fatal. Hay mucha gente que lo usa y le parece perfecto. Pero no podemos imponerle a nadie ni decir ese concepto y ese juicio sobre Eichmann son atinados. O sea, ella dice, Eichmann es un hombre vulgar, sin capacidad de juicio, y eso le hace el epítome de la banalidad del mal. Y en cambio, puede haber un montón de historiadores judíos que dicen, para nada, el tipo lo que era muy astuto, se hizo pasar por baboso, no le sirvió de nada, pero de todas maneras no nos sirve el concepto de banalidad del mal y lo que hace es ridiculizar o revictimizar a las víctimas del Holocausto. Por decir, ¿no? ¿Va? ¿Sí? Entonces sí, hacia ahí vamos, de hecho, Fernanda, en el curso. ¿Alguien más? ¿No? Hasta ahorita todo se va entendiendo, ¿no? Y no hay problema. Bueno, y si no, párenme, porque si no nos ponemos a hablar y ya no nos enteramos bien de todo. Bueno, ok. Bueno, la imposibilidad de poner de una regla que pueda ser aplicada a la contingencia de los particulares, en consideración a lo universal, viene a ser resuelto por la ejemplaridad, a través de la cual lo particular mismo parece revelar la regla general necesaria. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Ok, estamos diciendo que en los juicios reflexionantes no disponemos de una regla. Digamos, no disponemos de un esquema, como esos esquemas de los que nos estaba hablando ayer, la semana pasada, Ernesto en su explicación de Kant. No tenemos regla. Entonces, Arendt está observando un fenómeno, está observando a un señor que está siendo juzgado en un juicio multitudinario, bla, 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 y emite un juicio. ¿Cuál es la validez de ese juicio? Bueno, la validez de ese juicio viene dada por cómo ella convirtió a Eichmann en un ejemplo de lo que sería la banalidad del mal. Entonces, digamos, cuando ahora, por ejemplo, decimos, otra vez, ¿no? Trump es una reproducción de esta banalidad, es como Eichmann, por decir, lo que estamos haciendo es un juicio a partir de un ejemplo que ya pusimos. Convertimos a Eichmann en el ejemplo, es decir, en la regla, en el mecanismo para hacer juicios nuevos sobre particulares, ¿vale? Entonces, los juicios políticos sí pretenden validez, yo no sé si diré universal, cuando menos general, a pesar de que parten de un particular. Entonces, lo que se busca en los juicios reflexionantes políticos es operar como si la validez para un sujeto se refiriese a la validez universal. Es decir, cuando yo puse el ejemplo antes de El Guernica es una obra extraordinaria de la pintura contemporánea, yo estoy pretendiendo que mi juicio es válido y estoy pretendiendo que sea aceptado pues,
digamos, universalmente. Estoy pretendiendo que cualquiera que lo vea se dé cuenta de que el tipo que pintó eso era un genio, ¿vale? ¿No? Que esa obra es excepcional. Bien. Ahora, eso no lo pretendo de la misma manera que pretendería decir que el triángulo tiene 3 ángulos. La afirmación que hago en el juicio del triángulo tiene 3 ángulos, pues es que no está sujeta al asentimiento general, es que ya está dado, o sea, no tengo que esperar el asentimiento, ya está dada esa validez, ¿vale? Bueno, bien, entonces, ya no me quiero extender más porque ya nos echamos media hora en el juicio. Entonces, las preguntas del inicio que yo hice al principio, ¿qué es lo que hace un juicio político? Bueno, lo que hace un juicio político es su debatibilidad esencial. Un juicio, como decíamos antes, 2 más 2 son 4, un juicio de la matemática no es debatible. Un juicio de la aritmética no es debatible. Un juicio de la física no es debatible, ¿no? O al menos las reglas de posible debatibilidad son de otro tipo, ¿no? Bien, en cambio, los juicios políticos son políticos porque son debatibles, porque en el propio debate se está jugando ya políticamente una manera de concebir lo político, pues, ¿no? Entonces, esto significa que los juicios políticos, si son debatibles, no pueden ejercerse en solitario, requieren de la comunicabilidad, requieren del acuerdo y requieren del reconocimiento general. Claro, no pueden pedir validez universal, no son objetivos universalmente, pero sí reclaman reconocimiento general, ¿no? Entonces, ¿a mí qué es lo que más me importa de esto? Para lo que vamos a ver, lo que más me importa es que no es tanto lo relevante de estos juicios, no es tanto su contenido, sino la urdimbre de sentido que articulan al tiempo que la presuponen. Es decir, cuando discutimos sobre democracia, cuando discutimos sobre feminismo, cuando discutimos sobre feminicidios, cuando discutimos sobre violencia, lo que está ahí en juego es una urdimbre de sentido, ¿no? Por un lado, hay todo un universo de sentido ya presupuesto, pero al mismo tiempo los juicios que emitimos van articulando nuevas formas de entender. Voy a pensar en el caso del concepto de violencia, ¿no? Ok, bueno, no hace tan, bueno, estamos, no sé cómo estén en sus casas, pero una se va a comer con amigos y empiezan a surgir temas acerca del acoso y acerca de la violencia de género. Y entonces hay unos debates alucinantes sobre cosas que a mí me parecen evidentes, pero parece que no lo son, pero ni siquiera en un ámbito, digamos, de personas con formación universitaria. No lo son. ¿Por qué no lo son? Bueno, pues porque resulta ¿qué es lo que se considera violencia? ¿Y qué no? ¿No? Tú, por ejemplo, tu piropo es mi acoso, ¿no? Bueno, entonces, no, ya sabes. ¿Por qué un piropo va a ser violento? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿qué se está jugando ahí? Ahí lo importante no es, digamos, que es muy importante, digamos, el contenido de la palabra violencia, como si la violencia, la palabra violencia, el concepto violencia, tuviera un contenido neutro, ¿no? Que puedo señalar como señalo un vaso cuando digo esto es un vaso, que tampoco es neutro, pero bueno, digamos que no es lo mismo. Cuando estamos haciendo juicios sobre la violencia, lo que estamos haciendo es mover los márgenes, agitar los márgenes de lo que se entiende por violencia, ¿vale? Por decir. Va. Entonces, el juicio político, en tanto reflexionante y no determinante, no es definitivo. Yo puedo decir, el acoso puede definirse como, y hago una definición, ¿no? Pero estoy consciente de que esa definición es siempre imprecisa, siempre modificable, siempre revisable, ¿no? ¿Por qué? Porque esa definición o esa caracterización o ese juicio que yo hago se va a integrar en un entramado de acción y de discurso. Y ahí será juzgado por otros, ¿no?
Y entonces lo que va a ocurrir ahí es que tenemos que estar permanentemente cortejando aquello que vamos a entender todos y todas por violencia, feminicidio, feminismo, democracia, bla, 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 bla. Y claro, esos son los conceptos, pero con esos son con los que hacemos juicios, ¿no? Luego yo digo, la violencia es o debe ser incluida en el Código Penal, no. Bueno, estoy haciendo un juicio, ¿no? Pero ya ese juicio tiene un concepto de fondo, ¿no? Entonces, el juicio político, entendido como lo estamos entendiendo aquí, al igual que el juicio de gusto, es persuasivo. No busca la verdad, sino el acuerdo. Esta afirmación de que no busca la verdad puede ser muy fuerte, pero en realidad a lo que se está refiriendo es a lo siguiente, que cuando yo hago un juicio determinante, lo que pretendo es decir, al final, si eso es verdadero o falso, ¿vale? Pero cuando yo hago un juicio de gusto como el que acabo de hacer, el Guernica es una obra imprescindible y fundamental del siglo XX, de la pintura del siglo XX, yo lo que busco es el acuerdo. Podría haber alguien que dijera, no, no es cierto, fíjate que a mí me parece que en realidad se le ha dado un peso político, pero en realidad el Guernica, pues un montón de garabatos ahí. No, la mejor obra del siglo XX es, ¿qué te gusta? ¿No? El expresionismo abstracto. Yo qué sé, ¿no? Alguien que pintó, ¿no? Bacon. Bueno, entonces, en el juicio político, lo que debemos hacer es tratar de adoptar el punto de vista de los demás para entender su validez, su comunicabilidad y su sostén intersubjetivo. El que yo pueda decir que el Guernica es una obra de arte tiene que ver con qué se entiende por obra de arte en nuestro mundo, pues, ¿no? Y, digamos, no sé, les podría enseñar, aunque creo que no lo tengo por aquí. Cuando llegué a México, un amigo hizo un dibujo, ¿no? De un perfil mío, ¿no? Ok, él pretendidamente se asumía pintor. Pues es una basura, pues ahí lo tengo guardado como recuerdo. No es una obra de arte. Ok, pero alguien podría decir, no, fíjate, ese grabadito, ¿no? que te hizo Ángel, es buenísimo, es la mejor obra del siglo XX. Bueno, digamos, yo me echaría a reír, pero no estaría, en sentido estricto, no estaría diciendo algo falso, estaría diciendo algo que no es aceptable, que daría risa, que lo que tú quieras, pero no es falso. ¿Ah? Bueno, dejamos aquí, con este cierre, la conclusión de la primera parte de mi exposición, ¿no? Entonces, la conclusión es que el permanente debate y confrontación de los juicios políticos permite establecer el sistema de referencia del discurso político. No sé si la palabra sistema es la mejor, pero bueno, digamos que el contexto en el cual el discurso político es significativo. Por ello, los juicios son condición de posibilidad tanto del discurso, lo cual, pues sí, digamos, si no hay juicios no hay discurso, como de lo político mismo, y eso es lo que a mí me interesa. Es decir, lo que me interesa, bueno, y lo que nos interesa rastrear en este seminario es no tanto cómo podemos conocer lo político, que eso es muy importante, ¿no? Una teoría del juicio político que nos explique cuáles son los rasgos del juicio, de qué tipo son los juicios políticos y de qué manera podemos hacer teoría sobre la política. Está muy bien, muy interesante, pero a mí me interesa más que eso, me interesa pensar la ontología de lo político. Y lo que me interesa entonces es ver que tiene que haber un vínculo entre ambas. Entonces, yo lo que creo es que los juicios políticos son condición de posibilidad tanto del discurso, por supuesto, obviamente, ¿no? Y de la conceptualización que hacemos de los fenómenos políticos, como de lo político mismo, de la ontología, de lo que hay en el mundo, de aquello a lo que llamamos político. Va. Entonces, antes de continuar y de pasar a la imaginación, ¿algún comentario, pregunta, duda sobre esto? ¿No? Bien, bueno, entonces sigo. Vamos ahora a la imaginación, pues. Vamos a la imaginación.
o sea, yo había dicho, voy a ir atrás, digamos, a mi hoja de ruta. Esta era mi hoja de ruta, ¿va? Mi objetivo, determinar la relación constitutiva que existe entre los juicios y la imaginación. Bueno, ya veremos que eso es, de hecho ya lo vimos en la sesión pasada, el papel que juega la imaginación a la hora de hacer juicios. Y luego, la estrategia que yo me había propuesto, definir los juicios políticos y establecer su especificidad. Es lo que acabamos de hacer, hemos establecido su especificidad. Bien, ahora vamos a definir la imaginación de acuerdo a Arendt y a Kant, ¿no? Vamos a rastrear eso. Me faltó, pero bueno, Alfonso me va a ayudar en eso, incluir la parte de Castoriadis, porque creo que es donde vamos a poder potenciar verdaderamente lo que nos interesa, ¿no? Bueno, entonces definir la imaginación y su papel en cuanto a facultad, tanto para el conocimiento como para la reflexión. Bueno, vamos a definir un poquito la imaginación como, digamos, el rol de la imaginación para el conocimiento, solo para establecer que no es eso lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa es la reflexión, ¿vale? Y por último, establecemos la conexión interna entre discurso, imaginación e institución de lo común, que ahí es donde vamos, ¿va? Va. La imaginación. Vale. Siguiendo la interpretación arendtiana, hay dos operaciones mentales fundamentales para la vida política, que son la imaginación y la reflexión. Esto, ustedes tienen los textos, está en las en 82, en las conferencias, si ya dije bien, ¿verdad? Sí. Bueno, la imaginación es donde se representa lo que ya no está o lo ausente que se halla lejos de nuestros sentidos, ¿va? La reflexión, eso un poquito es lo que ella está, estoy recuperando lo que ella dice, ¿no? En la conferencia número 10, si no me acuerdo mal. Bueno, la reflexión, es más, os lo puedo decir porque aquí lo tengo. Bueno, lo voy a decir. Duodécima, no es cierto. En la decimosegunda o duodécima dice: en el juicio se dan dos operaciones mentales. Por un lado, la operación de la imaginación, en la que se juzgan objetos que ya no están presentes, que se alejan de la inmediata percepción sensible y por tanto no pueden seguir afectando de forma directa. Esta operación de la imaginación prepara el objeto para la operación de la reflexión. Y esta operación, la operación de la reflexión, es la auténtica actividad de juzgar algo. Y esto está en la página 127, como dije aquí. Y no sé por qué puse 1982. No me acuerdo por qué puse eso, porque no, es 2003. Esto está mal. Bueno, ya luego lo cambio. Bueno, entonces, gracias a la imaginación, gracias a esta capacidad de traer lo que no está presente a nuestros, digamos, a nuestra mente, es que vamos a poder dotar de imparcialidad a nuestros juicios. ¿Por qué? Bueno, porque con la imaginación lo que vamos a hacer es como ir de visita, dice Arendt, a otras concepciones. Autores como Rawls y como Kant lo que buscan es una especie de vacío de particulares. Buscan una situación en la cual no tengamos, digamos, esté vacía de contenido y desde ahí poder emitir un juicio que justo por estar vacío de contenido o por partir de una situación en la cual hay un vacío de contenido, solamente hay una estructura formal, desde ahí se pueden hacer juicios que sean objetivos. Eso es lo que piensan Habermas y Rawls. Bueno, pues Arendt nos ofrece una posibilidad diferente. Lo que está diciendo es: la imparcialidad no se consigue por un vacío de particulares, no se consigue porque nos vayamos a un lugar intemporal, ¿no? Así como detrás del velo de la ignorancia, donde no sabemos nada, y entonces desde ahí podemos pensar la justicia como imparcialidad. Pues no. Lo que está diciendo Arendt es todo lo contrario. Esa situación no existe. Lo que tenemos que hacer es saturarnos de particulares. Lo que tenemos que hacer es ponernos en todas las posiciones
políticas posibles, pues, ¿no? Entonces, esta capacidad la tenemos gracias a la imaginación. Por eso Arendt dice, el juicio político es esencialmente representativo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando me formo una opinión, es decir, cuando emito un juicio, al observar un tema, ¿no? Al observar problemas de injusticia o lo que sea, lo que trato de hacer es tomar todos los puntos de vista posibles, recordando los criterios de los que están ausentes. Es decir, me represento todas las otras posiciones desde las cuales se podría haber emitido un juicio sobre este tema, ¿va? Eso es una saturación de particulares. Esto ya lo habíamos discutido en sesiones pasadas, ¿se acuerdan? Cuando decíamos si esto era una especie de empatía, si no. Y está claro que no es una empatía. Se trata de esta posibilidad de ir de visita a otras perspectivas de mundo gracias a la imaginación, ¿vale? Y eso es lo que nos permite dotar de imparcialidad a nuestros juicios. Bien. Bien, entonces, nada más aquí tomé una cita de Arendt, de La crisis de la cultura, su significado político y social, donde ella dice que en la crítica del juicio es justamente donde ella encuentra esta forma distinta de pensar para la que no sería bastante estar de acuerdo con el propio yo, propia de la crítica de la razón práctica y de la crítica de la razón pura, sino que consistía en ser capaz de pensar poniéndose en el lugar de los demás. Esto es a lo que llama modo de pensar amplio, o mentalidad ampliada, o pensamiento representativo. Las tres son formas de hablar de esta capacidad de pensar poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Entonces, justo es la imaginación la que permite hacer esta tarea, ¿no? Por tanto, la imaginación en el juicio reflexionante, porque ya estamos en el ámbito de la imaginación, pero lo tenemos que vincular con el juicio, precede al juicio. Arendt dice, no al tipo determinante que subsume lo particular en un universal previamente establecido, pero aquí ya sabemos que incluso también al juicio determinante le precede la imaginación, esto había que quitarlo, ¿no? Porque también, como vimos, la imaginación juega un papel en los juicios determinantes. Entonces, quiten ese no al tipo determinante que subsume lo particular en un universal previamente establecido. No, la imaginación siempre precede al juicio. Entonces, la validez del juicio depende de la posibilidad de pensar poniéndose en el lugar del otro. La validez del juicio reflexionante, obviamente, ¿no? Por eso, para Arendt es muy importante que a la hora de formarse una opinión podamos considerar los diferentes puntos de vista y representarnos a los que están ausentes, ¿vale? Bien. Entonces, teniendo en cuenta este carácter del pensar representativo, esto es de que esta idea de que el pensamiento político por excelencia tiene que ser un pensamiento representativo, entonces la imaginación juega un papel fundamental en el pensamiento político, ¿vale? Bien. Bueno, entonces la mentalidad ampliada, o el pensamiento representativo, o la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es la capacidad de representar mediante la imaginación lo que otros perciben o comunican gracias al discurso. Es decir, yo puedo, gracias a la imaginación, entender lo que el otro me está diciendo, los juicios que el otro está emitiendo. Incluso entender cómo los otros perciben el mundo. Eso no significa que yo esté de acuerdo, pero bueno, puedo al menos entender lo que otros perciben y lo que otros comunican, ¿vale? Por eso precisamente decíamos antes que el juicio político no puede ejercerse en solitario. El juicio político requiere de la comunicabilidad y de la publicidad. Y al mismo tiempo requiere del acuerdo y del reconocimiento general. Eso ya lo dijimos antes cuando hablamos del juicio, ¿no? Por ello, esta facultad, que es la facultad de la imaginación y la capacidad de emitir juicios, debe desarrollarse en un espacio público donde la persona que juzga comparte con los demás participantes la comunidad política.
Bueno, pasamos a otro vínculo, el vínculo entre imaginación y sensus communis. Bueno, ya hemos apuntado algo de esto. El sensus communis es una capacidad mental añadida que nos permite integrarnos a una comunidad. Entonces, vale, Arendt y también Kant hablan de el sensus communis como un sexto sentido. En ese sentido es que es una capacidad mental y al mismo tiempo funciona como una capacidad mental que es una norma ideal. No sé. Bueno, dice Arendt, el sensus communis es el sentido propiamente humano, porque la comunicación, es decir, el discurso, depende de ese sentido. Es decir, el olfato, la vista, la audición, el gusto, son sentidos que compartimos con el resto de los seres vivos, pero el sensus communis es el propiamente humano, porque es el que permite la comunicación. Bueno, entonces, en la conferencia número 13, al inicio de la conferencia, ella empieza con una conclusión. Por eso decíamos, Monse, cuando nos estábamos hablando las dos, decíamos, yo no lo encuentro, dices ahí que ella concluye, pero al final de la conferencia tercera no está. No, es que Arendt empieza la conferencia 13 diciendo, concluimos ahora nuestro examen del sentido común en su acepción propiamente kantiana. 2 puntos. Entonces ahí viene esta cita. El sentido común es el sentido comunitario, sensus communis, y como tal se distingue del sensus privatus. Es a este sensus communis a lo que apela el juicio de cada uno, y es esta potencial apelación la que confiere a los juicios su especial validez. Entonces no podríamos apelar a la validez de los juicios reflexionantes si no fuera porque disponemos de un sensus communis. Dice, el me agrada o me desagrada, que como sentimiento parece ser tan radicalmente privado e incomunicable, está enraizado en el sentido comunitario y por tanto abierto a la comunicación una vez transformado en reflexión, que toma en consideración a los demás y sus sentimientos. Entonces, cuando yo digo el Guernica es una obra fundamental de la pintura contemporánea, yo lo que estoy haciendo es mostrar un agrado frente a esa obra y lo estoy comunicando. Y cuando hago esa comunicación en algún sentido, estoy pensando que los demás, porque ya lo he reflexionado, o al menos muchos de los demás, van a coincidir conmigo, van a estar de acuerdo conmigo, pues, ¿no? Va. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que los juicios políticos, si bien mediados por lo subjetivo, obviamente ese me agrada o me desagrada, tiene que ver con el lugar que yo ocupo, ¿no? Que la persona que juzga ocupa en el mundo, ¿no? Y entonces, pero la validez del juicio no depende ni del objeto juzgado, o sea, ni del Guernica, ni tampoco de mí, porque si dependiera de mí, entonces sería un juicio subjetivo, como cuando digo me encanta el helado de chocolate. Pero ese juicio es subjetivo y su validez pues depende de que pues, yo diga que así es, punto, ¿no? ¿Vale? Pero este otro tipo de juicios, los juicios del gusto y los juicios políticos, obtienen su validez del mundo compartido. Su objetividad viene dada por el hecho de que el mundo es común a todos. Entonces, ahí yo simplemente recupero otra cita de Arendt, ¿no? En otras palabras, cuando se juzga, se hace como miembro de una comunidad, ¿no? Lo hacemos como miembros de una comunidad. Bien. Pero entonces, como digo esto, como juzgamos como miembros de una comunidad, entonces, claro, alguien podría decir, óyeme, pero entonces no puede haber cambios. Estamos condenados a reproducir los juicios en los que fuimos formados cuando nos integramos a una comunidad. Entonces, pareciera que esta idea de sensus communis
nos lleva a pensar en una comunidad de juicio ya instituida y que pues ya está dada, ¿no? Sin embargo, como ya dijimos en el apartado 1, cuando hablamos de los juicios están en permanente disputa. Su carácter es abierto. Por tanto, la comunidad de juicio es permanentemente recreada, transformada e instituida. Y aquí yo creo, Alfonso me podrá corregir o no, aquí tenemos un encuentro entre los planteamientos arendtianos y los planteamientos de Castoriadis, ¿no? Como la comunidad es permanentemente instituida. Bien. Ahora, entonces ya hablamos del sensus communis, ya dejamos como sobre la mesa como una especie de primera conclusión sobre la imaginación y el sensus communis, que es esta idea de que hay una permanente disputa de los juicios, que están abiertos a disputa y que por tanto la comunidad y el sensus, la comunidad siempre puede ser transformada, instituida, reinstituida, recreada. Bien, ahora vamos a un siguiente punto, la imaginación y la ejemplaridad. Bueno, seguimos todavía con el problema de la validez de los juicios reflexionantes. ¿Por qué es importante? Porque si los juicios reflexionantes fueran meramente subjetivos, entonces no habría manera de, digamos, pretender una cierta, no solo validez, sino como estabilidad para los valores, los juicios que se hacen sobre lo político. Entonces, de la misma manera que los juicios que se hacen sobre lo estético tienen una cierta validez y tienen una cierta objetividad, no son meras apreciaciones subjetivas, de la misma manera los juicios políticos no son meras apreciaciones subjetivas. Y esto es muy importante, les voy a decir por qué. Ahora que estamos en la época de la posverdad, les voy a pasar un articulito sobre eso. Ahora que estamos en la época de la posverdad, pues pareciera que todos son opiniones. Entonces, mi opinión vale tanto como la tuya. Pues no, mijito. O sea, esto no significa que los juicios políticos, o en la política, cualquier afirmación sobre lo político valga. Que tú niegues la violencia de género, pues no es una afirmación aceptable. Punto. Entonces, hay una cierta validez en los juicios y es muy importante que podamos establecer esa validez de algún modo, ¿va? Bueno, entonces, lo que tuvimos ya, lo que dejamos abierto la semana pasada fue qué relación existe entre los esquemas de los que habla Kant en la crítica del juicio, en la crítica de la razón pura, discúlpenme, para explicarnos cómo es que la imaginación es la facultad que genera esos esquemas y por tanto la facultad que permite vincular el entendimiento y la sensibilidad y por tanto, en sentido estricto, la imaginación es la fuente del conocimiento, fíjense, ¿no? ¿Y qué tipo de imaginación es de la que estamos hablando? Claro, estamos hablando de una imaginación reproductiva o reproductora, dice Kant. Pero bueno, esa imaginación aquí vamos a ver cómo opera también la imaginación, pero no puede operar a través de esquemas, sino que opera a través de ejemplos. Vale. Y dice Kant que los ejemplos son como las andaderas del juicio. Y en algún momento, en efecto, Kant dice que los ejemplos son para los juicios del gusto como los esquemas para los juicios cognitivos. Entonces, eso es lo que vamos a explorar ahorita, pues, ¿no? Bueno. Entonces, ahí nos fuimos a buscar, Monse y yo, en el texto de Alejandro Ferrara, de La fuerza del ejemplo, un punto en el que él señala una carencia en los planteamientos de Arendt. Yo no estoy tan segura, pero bueno. Pero lo que sí me importa mucho es que en ese texto, en la página 44, aquí lo tengo, Ferrara señala que la ejemplaridad es la capacidad de poner en movimiento la imaginación política.
Y eso es un hilo del que nosotros tenemos que tirar, porque eso es lo que nos interesa. Bueno, ¿no? Dice Ferrara en la página 44 de La fuerza del ejemplo: la ejemplaridad proporciona una guía y ejerce un poder persuasivo más allá de su contexto inmediato de origen. Y yo lo puse aquí subrayado, no como lo hacen los esquemas. Es decir, proporcionando casos anteriores a los cuales asimilar el caso actual, sino como lo hacen las obras de arte, a saber, ofreciendo ejemplos excepcionales de auténtica congruencia que son capaces de educar nuestro discernimiento al exponernos a ejemplos selectivos de ese placer especial que Kant denomina el sentimiento de excitación de las fuerzas vitales. Bueno, Ferrara lo va a llevar hacia donde a él le interesa, ¿no? Porque él quiere defender una cierta noción de ejemplaridad, una cierta noción de sensus communis, etcétera, que se aleja un poquito de Arendt, que está entre Arendt y Kant, ¿no? Entonces, aquí lo que estaría diciendo Ferrara, y a nosotros nos interesa, es que está diciendo, Arendt pensó que la imaginación, que los ejemplos funcionan como esquemas. Y por tanto, Arendt solo le da a la imaginación una capacidad reproductora y no una capacidad creadora, como hacen las obras de arte. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que seguir rastreando eso. Habíamos visto la sesión pasada con Aura y con Ernesto. Ernesto sacó el tema del genio. Si no recuerdo mal, Ernesto, ya no me acuerdo bien. Parece que lo importante, si recuperamos esta cita que tengo aquí puesta en la pantalla, no es la excepcionalidad del sujeto que emite el juicio. Por ejemplo, en el caso de Arendt, la excepcionalidad de Arendt, que fue capaz de generar un concepto nuevo llamado banalidad del mal, sino la excepcionalidad del ejemplo. ¿Por qué el concepto banalidad del mal expresa una, aquí yo subrayé, bueno, lo subraya el propio Ferrara, auténtica, porque él tiene un concepto de autenticidad, etcétera, que a nosotros no nos interesa. Pero bueno, ¿por qué estos ejemplos, el ejemplo de la banalidad del mal, el concepto de la banalidad del mal, y aplicado al ejemplo de Eichmann, es un ejemplo excepcional que es capaz de educar nuestro discernimiento al exponernos a ejemplos selectivos de ese placer especial? Bueno, no vamos a pensar aquí en términos de placer, sino de ese sentimiento político, diríamos nosotros, ¿no? O ético, ¿no? ¿En qué sentido el concepto de banalidad del mal? Pero podemos pensar en otros, ¿no? Horrorismo, si es que queda, que no sé si está quedando tanto, pero bueno, pero sí, por ejemplo, feminicidio es un concepto que no existía hasta hace unos años, que se convirtió en un, a partir de lo que representa el feminicidio, un ejemplo que nos ayuda a educar nuestro discernimiento. Es decir, empezamos a ver feminicidios. Cuando antes no se hablaba de feminicidios, no se veían feminicidios, se veían muertes de mujeres, pero no feminicidios. Ya empezamos a ver feminicidios, aunque esté sujeto a disputa, ¿va? Pero ya los empezamos a ver. ¿Va? Y esto es fundamental, porque esto habla de una capacidad creadora de los ejemplos, bueno, de la imaginación a partir de los ejemplos, ¿va? Bueno, nada más yo quiero entonces recuperar un poco y de manera muy rápida, sin meterme en el esquematismo kantiano mucho. Todos estos citas son del esquematismo, pero no quiero que entremos en ese asunto, que es bastante complicadito. Más bien lo que quiero que entendamos es en qué sentido
los ejemplos no pueden ser esquemas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, un esquema trascendental, dice Kant, es una representación mediadora pura, es decir, libre de todo contenido empírico, y a pesar de ello debe ser intelectual por un lado y sensible por otro. Entonces es una representación que media entre la sensibilidad y el entendimiento, pero es una representación libre de todo elemento empírico. Claro, es trascendental, es pura, ¿no? Un esquema es una condición formal y pura de la sensibilidad a la que se haya restringido el uso de los conceptos del entendimiento. Entonces, en ese sentido, hace ese vínculo entre entendimiento y sensibilidad. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros? Ese carácter de bisagra entre entendimiento y sensibilidad, pero sobre todo que el esquema es un producto de la imaginación, que no es una imagen, sino una representación. Pero una representación de qué es lo que representa. Aguas, no qué es lo que visualizamos, sino qué es lo que representa. Representa un procedimiento universal de la imaginación para suministrar a un concepto su propia imagen. Entonces, una cosa es la representación que en tanto procedimiento universal de la imaginación nos permite generar imágenes, y otra cosa es la imagen misma. La imagen es el producto de la capacidad empírica de la imaginación productiva. Creo que los ejemplos que nos ponía Ernesto sobre el número 5 en tanto esquema y los 5 puntitos, que son las imágenes que nos permiten, digamos, entender o, digamos, aterrizar ese esquema, es bastante clara, ¿no? El esquema de los conceptos sensibles es un producto de la facultad imaginativa pura a priori. Por tanto, los esquemas son puros, son a priori, no tienen que ver entonces con los ejemplos. Vamos a ver ahorita los ejemplos. Entonces, Arendt parte de la idea de que es la misma facultad, es decir, es la imaginación, la que aporta esquemas al conocimiento y ejemplos al juicio. Y entonces, de eso le permite a ella establecer una analogía, que no es una identificación, pues, ¿no? Entonces, dice Arendt otra vez en las conferencias, ¿no? La imaginación es la raíz común de las facultades cognoscitivas, ¿ok? Tanto del entendimiento como de la sensibilidad. Y esta condición es posible gracias a los esquemas que nos permiten generar imágenes que son productos de la capacidad empírica de la imaginación productiva. Esto lo dice Arendt no en ninguna conferencia, sino ya en la clase esta sobre la imaginación que está contenida después de las conferencias, ¿no? Entonces, la imaginación en ese sentido es condición de posibilidad de la comunicación. Y fíjense que también para ella ya vimos que la imaginación es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Claro, y este ponerse en el lugar del otro es lo que posibilita también la comunicación y la validez, ¿no? Bueno, dice Arendt, aquello que hace comunicables los particulares es, o sea, el que yo pueda decir que el Guernica es una obra de arte, bla, 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 es que al percibir un particular tenemos en el fondo de nuestras mentes un esquema cuya forma es propia de muchos particulares semejantes. B. Esta forma esquemática se encuentra en la mente de bastante gente diferente. Tales formas esquemáticas son productos de la imaginación, si bien un esquema no puede ser llevado a imagen alguna. Y continúa. Todos los acuerdos o desacuerdos singulares presuponen que hablamos de la misma cosa, que nosotros, que somos muchos, estamos de acuerdo en que algo es uno y lo mismo para todos. Me quedo aquí. Aquí cuando dice esquema, lo puse entre comillas, porque en realidad lo que está pensando es en esta idea del ejemplo, pues, ¿no? Sí.
estoy diciendo bien del ejemplo, déjenme que me voy a la página. Ah, no, está pensando, así. Va. Espérenme. Aquí cuando habla de esquema sí está hablando bien de esquema, estamos hablando de los juicios en general, ¿no? Pero luego, esto mismo lo aplica a los juicios reflexionantes, colocando en el lugar del esquema el papel de los ejemplos, ¿no? Entonces, aquello que hace comunicables los particulares, que yo diga, este teléfono es rectangular, tiene que ver con que en el fondo de nuestras mentes hay un esquema que tiene que ver con esa forma propia de muchos particulares semejantes, que sería la rectangularidad, ¿no? Esta forma esquemática se encuentra en la mente de bastante gente, pues no, de toda la gente, ¿no? Tales formas esquemáticas son productos de la imaginación, si bien un esquema no puede ser llevado a ninguna imagen. Claro, porque el propio esquema, es decir, la rectangularidad, en mi ejemplo, no puede ser llevado a ninguna imagen en sentido estricto. Bueno, entonces, todos los acuerdos o desacuerdos que pudiéramos tener en relación con una cosa, que yo diga, mi teléfono es rectangular y alguien diría, pues yo diría que no es rectangular, que es más bien tirando a cuadrado, ¿no? Todos los acuerdos o desacuerdos, de todas maneras, tienen de fondo un acuerdo en algo que es uno y lo mismo para todos, que tiene que ver con el hecho de que el celular, el teléfono, tiene una forma, ya sea rectangular o cuadrada, pero ambos tenemos el esquema a priori, digamos, de que este objeto tiene alguna forma, aunque luego podamos discutir si, o podamos establecer, o podamos tener acuerdos o desacuerdos sobre cuál es la forma precisa que tiene este particular en concreto, ¿vale? Bueno, esto mismo, antes de pasar a las conclusiones, esto mismo es lo que aplica Arendt, al caso de la crítica del juicio. Y lo que estaría diciendo es que en el caso de los juicios determinantes, lo que hacemos es subsumir bajo un concepto. Y en el caso de los juicios reflexionantes, lo que hacemos es reducir a un concepto. Fíjense, entonces, lo que está diciendo es, yo tengo un ejemplo y ese ejemplo es el que me permite o me conduce al concepto. Me conduce a reducirlo, entre comillas, reducirlo a un concepto. Pero Arendt, en efecto, está estableciendo una analogía entre los esquemas y los ejemplos. Vale, de hecho dice, un poquito más abajo, en la página 151 de este texto de las conferencias, ¿no? Del texto dedicado a la imaginación. La importancia del esquema para nuestros propósitos radica en que la sensibilidad y el entendimiento se combinan al producirlo mediante la imaginación. En la crítica de la razón pura, la imaginación sirve al intelecto. En la crítica del juicio, el intelecto está al servicio de la imaginación. Es decir, primero vemos un particular y gracias a la imaginación podemos generar un ejemplo que nos va a servir como si fuera un esquema. ¿Vale? Dice, en la crítica del juicio encontramos algo análogo al esquema, el ejemplo. En los juicios, Kant atribuye a los ejemplos la misma función que las intuiciones llamadas esquemas tienen para la experiencia y el conocimiento. Los ejemplos desempeñan un papel en los juicios reflexionantes y en los determinantes. Esto es, cada vez que nos ocupamos de cosas particulares. Bueno, el ejemplo es lo particular que contiene en sí o se supone que contiene un concepto o regla general. Entonces, en el ejemplo de Eichmann,
lo que yo estoy haciendo es suponer que ese ejemplo contiene la regla general que me permitirá aplicar a futuro el concepto de banalidad del mal. Sí me estoy dando a entender, por favor, porque esto es como muy importante. A ver, les voy a poner aquí a todos para verles. ¿Sí están ahí, oigan? Yo no Sí, entendí, sí. doctora. ¿Sí? ¿Se entendió? Yo no, Ay, ¿qué fue lo que no se perdón. entendió? ¿Qué fue lo que Lo no se... último que dijo, no sé si lo podés repetir, doctora. A ver, espérame. A ver, lo que Lo estábamos... de Eichmann. Sí, Sí. sí, sí. El ejemplo. Lo que Sí. estamos tratando de decir es que la crítica que le hace Alessandro Ferrara a Arendt es que hace una analogía demasiado estrecha entre los esquemas y los ejemplos. Entonces, estamos viendo aquí, en esta cita que está frente a nosotros, cómo funcionan los ejemplos, ¿no? Los esquemas, perdón. Bueno, pues lo que acabo de leer de la página 150 de la imaginación es que los ejemplos funcionarían igual que los esquemas, como una forma, pasarían a ser una forma propia de muchos particulares. Y eso es lo que le discute Ferrara a Arendt. Para Arendt, Eichmann es un ejemplo. Gracias a la imaginación, Eichmann pasa a ser entendido como una especie de esquema que podemos aplicar en el futuro. Por tanto, cuando yo digo Trump es un ejemplo de la banalidad del mal, yo estoy teniendo, digamos, como horizonte o como trasfondo, más bien no como horizonte, sino como trasfondo, el ejemplo de Eichmann. Por ejemplo, ella dice que un ejemplo de bondad para los cristianos sería Jesús. Que un ejemplo de... Ella pone varios ejemplos, ¿no? En la página... Espérame, ahorita te voy a poner varios. El asunto para nosotros es que ella dice, por ejemplo, Francisco de Asís o Jesús. Si decimos de alguien que es bueno, tenemos en el fondo de nuestras mentes, ¿ves? Igual que aquí dice que en el fondo de nuestras mentes tenemos un esquema, bueno, pues ella dice aquí, cuando hacemos un juicio diciendo de alguien que es bueno, tenemos en el fondo de nuestras mentes el ejemplo de Francisco de Asís o de Jesús de Nazaret. El juicio posee validez ejemplar en la medida en que sea correcto el ejemplo escogido. Entonces, si yo digo Trump es banalmente malo, tengo en el fondo de mí, digamos, el esquema que me proporcionó el ejemplo de Eichmann, ¿vale? Bueno, eso, digamos, a todos aquellos, digamos, sujetos y sujetas occidentales que conocen el caso Eichmann, que tienen una cierta formación, si leen un artículo en el periódico donde dicen, no sé, en España, por ejemplo, acabo de leer un artículo que os iba a poner ahí sobre Ayuso, ¿no? Que es la candidata del PP, diciendo que ella, que sus afirmaciones y su discurso político es un ejemplo de banalidad del mal, ¿no? Bueno, en el momento que tú haces esa enunciación, dices, los dichos de Ayuso son un ejemplo de banalidad del mal, yo inmediatamente tengo, ¿qué me viene a la cabeza? Eichmann, ¿no? Eso es lo que tengo en el fondo de mi mente para aceptar como válido o no el juicio sobre que los dichos de Ayuso son banales, moralmente banales, o no sé cómo decir. ¿Sí se entendió, Gustavo? Sí, doctora, muy claro, muchas gracias. Ay, ok. Bueno, déjenme, ya vamos a ir casi terminando, ¿no? Para que podamos tener tiempo de hablar. Ay, madre mía, ya es la 1. Bueno, para que podamos tener tiempo de hablar tantito, ¿no? De discutir juntos tantito esto, ¿no? Bien.
preguntas que yo lanzo y que tenemos que trabajar, porque lo que quiero es que las trabajemos juntos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta caracterización de la imaginación hecha por Arendt, ¿no? ¿Es posible una imaginación que vaya más allá de la función reguladora? Porque esta producción de nuevos juicios, en el fondo, como yo lo veo en el caso de Arendt, parece que está sujeta, como bien hace mención Ferrara, a, bueno, el ejemplo que ya tuve, donde estaríamos abriéndonos a algo nuevo, es en el momento de la selección del ejemplo y de la constitución de ese ejemplo en un modelo de validez, ¿no? En un, entre comillas, 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 en un esquema, ¿no? Pero entonces mi pregunta ¿es posible pensar una imaginación creadora más allá de la condición reproductiva que le asigna Arendt a la imaginación? Y algo que me queda por trabajar y que podríamos trabajar es cómo podemos completar esta noción de imaginación con la trabajada por Castoriadis. Bien, entonces hasta aquí los dos primeros puntos de mi exposición. Me falta hablar del último, la imaginación, el juicio y la institución de lo común. Vale, entonces, como ya empezamos diciendo, para Arendt resulta ineludible admitir el carácter contingente y frágil de los asuntos humanos. Los asuntos que tienen que ver con la política son contingentes y son frágiles. Y precisamente esto se debe a que somos una pluralidad de individuos únicos y diferenciados entre sí. O sea, de manera que siempre puede haber conflicto y disenso en nuestros juicios. Siempre, no puede haber, siempre va a haber conflicto y disenso, y además es bueno que lo haya, ¿no? Entonces la comunidad política, la polis, es un mundo imperfecto, ¿no? No es un mundo de las ideas, no es un mundo perfecto, no es el mundo de las ciencias, de los números, ¿no? Sino que es un mundo donde lo que predomina es la incertidumbre, la inestabilidad y la fragilidad de la acción misma. En ese sentido, digamos, el punto de partida de la comunidad política es la pluralidad humana y por eso mismo la diferencia y el conflicto, ¿no? Bien. Vimos en la primera parte cómo explicarnos la manera en que concebimos el mundo y la manera en que lo expresamos a través de nuestros juicios. Pero hay un punto más que hay que desarrollar, ¿no? Que es como estas maneras de concebir el mundo, estas expresiones de nuestros juicios, también se encuentran en nuestras acciones políticas. O sea, las acciones políticas son expresión de cómo concebimos el mundo. Digamos, el que yo acepte o no acepte que el piropo es una forma de acoso, me conducirá a poner una demanda si alguien una demanda por acoso, si alguien se la pasa piropeándome en el trabajo, por decir algo, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que las acciones políticas, o sea, no solamente los juicios, que eso por supuesto que sí, ¿no? Porque los juicios son juicios, digamos, son lenguaje, pero las acciones políticas se encuentran lingüísticamente articuladas a través de los juicios. Incluso las acciones conjuntas, no solo las acciones de un sujeto que reflexiona privadamente o que reflexiona, digamos, con los otros pero en soledad, sino que también las acciones conjuntas dependen de la articulación lingüística, ¿no? Entonces, volvemos de nuevo a lo que habíamos dicho al inicio, que lo político es una construcción artificial que está compuesta por la trama de las relaciones desarrolladas a través de la acción y del discurso. Para comprender su especificidad, por tanto, la especificidad de lo político, hay que prestar atención al papel que juegan las formas lingüísticas de moldear el mundo en común y también nuestras representaciones del mundo en común, ¿no? Y en este punto es donde el papel de los juicios que hemos venido analizando y de la imaginación en los juicios se torna relevante, ¿va? Entonces, las acciones y las prácticas políticas están constituidas por los conceptos y por los juicios que usan los agentes.
En toda comunidad política hay juicios que los agentes asumen y no cuestionan al ser introducidos en una comunidad. Estos juicios se constituyen en reglas que permiten justificar otros juicios y otros cursos de acción. Estos juicios adquieren un estatuto diferente. Digamos que, como ya señalé, contestando la pregunta de Fer, lo relevante no es su contenido descriptivo, sino que determinan los márgenes del sentido de la acción en el espacio público. Entonces, lo que está en juego en la emisión de un juicio político no es en sentido estricto la descripción de un fenómeno, sino el marco normativo en torno al cual se confrontan los distintos juicios. Es decir, cuando yo digo el feminicidio es una lacra en nuestra sociedad, o el feminicidio es la forma más execrable de violencia, cuando emito ese juicio, no es que estoy pretendiendo describir un fenómeno, o al menos eso no es lo más relevante. Lo relevante es que estoy con la emisión del juicio articulando y moviendo los márgenes de lo que es significativo y de lo que puede ser visto y oído por los demás, de lo que va a ser visibilizado, ¿no? Por tanto, y con esto ya cierro, el poder de hacer juicios es una condición de posibilidad para transformar e instituir nuevos modos de lo político. El poder de hacer juicios nos abre a nuevas formas de instituir lo común.